farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde la latitud que se estén conectando a esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar, siendo las 00 horas aquí en Moscú, las 16 horas en el Perú, las 18 horas de la Argentina, desde donde nuestro invitado ya se conectó. Ustedes ya lo conocen, poco necesita de presentación. Yo puedo decir que justo no sé mucho, aproximadamente hace un par de semanas tuve el honor de conocerlo aquí en Moscú, en esta ciudad tan hermosa, tan vital, ¿no? Tan importante, ¿no? De guste y disguste, Moscú es la capital más importante de Europa, ¿no? Geográficamente está en Europa, más allá de la geopolítica, más allá de la propia política, es una ciudad europea y de lejos es la ciudad más importante. Les guste o no les guste a muchos, esa es la verdad. Y en este contexto tuve el honor de conocer a nuestro invitado, que como digo ya muchos lo conocen, y que le damos la bienvenida. Y siempre, por supuesto, mencionar un poco de su trayectoria, que es una amplia trayectoria, dedicado justamente al análisis de la geopolítica en general y de la geopolítica rusa en particular. Es así que esta lección número 36 está dedicado, ¿no?, a vivir bajo amenaza, la guerra híbrida de las ONGs contra Rusia. Demos la bienvenida a Cristian Lamesa mientras poco narramos. Para quien no lo conozca, que es difícil, pero siempre es bueno hacerlo, Cristian Lamesa es un analista geopolítico, fotógrafo y escritor, columnista sobre geopolítica, cultura e historia de Rusia. En las radios de la ciudad de su natal Pergamino, ha publicado reiteradamente en el portal de noticias Identidad Colectiva trabajos sobre geopolítica especialmente relacionada con Rusia y otros analizando periodos concretos de la historia de la Unión Soviética. Es así que es un destacado sovietólogo dentro de nuestra Sudamérica y del mundo de habla hispana, por supuesto. Colaborador habitual de los canales de noticias Hispan TV, Irán, Telesur, Venezuela, de la productora de contenido Asia TV de la Argentina y de las agencias de noticias RIA Novosti y TASS de la Federación Rusa. Además, es consultado regularmente para hacer análisis geopolíticos por diversos medios de comunicación de la Argentina e internacionales. Es autor de La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, del 2021. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias a vos y a, por supuesto, tu querida Universidad de Cajamarca, a Ruski Mir, a Asia TV y al CREI, bueno, todas las organizaciones que por supuesto hacen posible este importante ciclo de conferencias, al cual realmente me siento muy distinguido al ser invitado porque han participado realmente personalidades muy importantes del pensamiento respecto de la geopolítica. Así que bueno, muy agradecido por tu invitación, Carlos, a Proyecto Patria, por supuesto, también. Y bueno, creo que es importante que se multipliquen este tipo de ciclos porque justamente, como vos bien decías, este mundo multipolar cuya tal vez capital es justamente la querida ciudad de Moscú, justamente estos tiempos hacen que uno tenga que profundizar más en el análisis y poder compartirlo, ¿no?, con los oyentes para tratar de entender este nuevo mundo. Así que bueno, cuando vos quieras vamos para adelante, sin antes, por supuesto, decir que fue para mí también un gran placer, un gran honor conocerte personalmente, al fin, después de años de conocernos de manera virtual en esa bella Moscú, ya casi invernal por esos días.
ya prácticamente, y sí, en efecto, a nuestro público, por supuesto, a los participantes sobre todo de este curso magistral, a los seguidores de Asia TV, de Proyecto Patria y del CREI, dice ya, muchas gracias, porque sin ustedes esto tampoco sería posible. Desde luego, como siempre, saludar, agradecer profundamente al director de esta plataforma de contenido alternativo, ¿no? Es el gran geopolítico sudamericano Marcelo Ramírez, a Ivonne Alves, por supuesto, en la conducción, y a toda la familia de Asia TV que con un trabajo dedicado, abnegado, sacrificado, ha venido pues llevando este canal, esta plataforma en aras de la difusión de asuntos estratégicos que lamentablemente están totalmente alejados, ¿no?, de la academia, de las universidades, siendo que es ahí donde deberían estar. Pero bueno, es lo que tenemos y gracias a Dios por supuesto. Bueno, Cristian, el escenario es todo tuyo, ¿no? Para los que recién se está conectando y no pierdan la hilación, esta es la 36ª entrega, la 36ª edición de Fundamentos de la Geopolítica, el primer curso internacional dedicado a la temática en honor a ese texto fundamental del profesor Alexander Dugin, y este esfuerzo colectivo, en última instancia, es pues justamente un acto de solidaridad internacional con este gran pensador de la geopolítica en general y de Rusia en particular, por supuesto, ¿no? Entonces, esta conferencia número 36 se titula Vivir bajo amenaza, la guerra híbrida de las ONGs contra Rusia. Adelante, Cristian Lamesa. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, vamos a introducirnos en este tema, que es en particular esta temática de las ONGs. A mí me apasiona porque es un mecanismo que este Occidente colectivo, Washington en particular, ha utilizado y no con poco éxito, justamente en contra de aquellos países que intentan forjar su destino por sí mismos. Esta sofisticada mecánica, este sofisticado mecanismo, hay que entender claramente justamente el origen del mismo, ¿no? Para poder reconocerlo. Y para hacer esto vamos a ver un poco, seguramente muchos de los oyentes ya lo conocen, pero me parece que no está mal ahondar un poco en tal vez las más poderosas de estas ONGs que no solo a Rusia, vamos a ver Rusia en particular, especialmente sobre la mitad de esta intervención, pero a muchos otros países acosan y han acosado y han generado verdaderos desastres. Y bueno, es bueno, como decía, ver cómo estas organizaciones no gubernamentales han pasado a tomar en el presente siglo que estamos viviendo, tal vez yo diría el papel que antes desempeñaban los ejércitos de nuestros países, las Fuerzas Armadas, que respondían a los intereses no de nuestros países, sino de Washington, llevando adelante golpes de Estado. Ese mecanismo yo creo que se ha sofisticado con las ONGs, que en definitiva no buscan ni más ni menos que el mismo resultado, desestabilizar a los países, como decía antes, que no son afines a los intereses de este Occidente colectivo, mediante la desestabilización, fomentando el descontento, revueltas espontáneas aparentemente, y toda clase de desinformación mediante justamente informaciones falsas. Esto, por supuesto, en contra de los gobiernos que en líneas generales tratan de defender la autonomía, la soberanía y el derecho de sus pueblos. Estas ONGs, por supuesto, que ocultan sus verdaderas intenciones detrás de supuestamente buenas intenciones, ¿no? Como podría ser la defensa de los derechos humanos, luchas por cuestiones ambientales, la transparencia de los gobiernos, los derechos de las minorías sexuales, por ejemplo. Pero en realidad, como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, los fines que buscan en definitiva y en realidad son bastante menos
loables o transparentes que lo que justamente enuncian, ¿no? Incluso en sus portales web. Por supuesto que acá hay que poner de relieve algo brevemente que me parece que es interesante. Muchas veces estas organizaciones no gubernamentales cuestionan y se erigen en una especie de fiscales de los gobiernos de los países a los cuales critican, esgrimiendo una representación de la sociedad civil, representación que realmente no les fue otorgada por nadie, a diferencia de aquellos gobiernos a los cuales cuestionan que en muchas ocasiones no solo que han sido elegidos por la voluntad popular, sino que por números abrumadores, como por ejemplo, por citar un par de ejemplos sencillamente, el caso de Bielorrusia con el presidente Alexander Lukashenko o el mismísimo caso del presidente Vladimir Putin. Entonces, ONGs cuyos orígenes y finalidades son bastante oscuras, opacas, se creen con la autoridad como para cuestionar el nombre de la sociedad civil, y esta autoridad delegada ni más ni menos que por Washington, que les da ingentes cantidades de dinero para llevar adelante estas desestabilizaciones. Yo ahora voy a nombrar brevemente, voy a enumerar las que yo considero las tres principales ONGs que se ocupan de estas cuestiones. Una es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la conocida USAID, que fuera fundada por el presidente Kennedy en 1961. Este supuestamente es un organismo independiente del gobierno del país norteamericano. Sin embargo, recibe sus directivas estratégicas directamente del Departamento de Estado. Su finalidad consiste en el apoyo y la ayuda económica en diversos países para proyectos de agricultura y sanidad principalmente. La realidad es muy distinta, sirviendo esto como pantalla para el financiamiento de grupos políticos opositores y la desestabilización de aquellos gobiernos que Estados Unidos considera no lo suficientemente aliados con sus intereses, habiendo promovido numerosos golpes de Estado en Latinoamérica. En un artículo de abril de 2014, la publicación estadounidense Foreign Policy señala que durante las décadas de 1960 y 1970, la USAID estaba asociada con la ya clausurada Oficina de Seguridad Pública de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, un departamento acusado en su momento de entrenar a cuerpos de seguridad extranjeros en técnicas de terrorismo y tortura. Por supuesto que estas actividades denunciadas por un mismo medio norteamericano son las que se ocultan detrás de esa máscara de Organización para el Bien Público y la Ayuda Internacional. Más acá en el tiempo, en 2014, la agencia Associated Press, también norteamericana, reveló los entretelones de la operación que se escondía detrás del proyecto Zunzuneo, la cual consistía en la creación de una red social similar a Twitter para generar la difusión de noticias falsas en Cuba, especialmente entre los jóvenes de la isla, lo que esperaban que generase un clima de descontento que derivase en protestas y finalmente en una revolución de color. Por supuesto que esta no era la única operación que habían hecho en Cuba, también esta operación se inicia en diciembre de 2009, prácticamente al mismo tiempo que fracasaba otro plan patrocinado por la USAID en el país caribeño, relacionada con la comunicación a través de Internet. Al ser encarcelado y sentenciado a 15 años de cárcel, el contratista estadounidense Alan Gross, por actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado. Este contratista norteamericano, por supuesto que la organización para la que trabajaba era contratista de la USAID. Bueno, esta organización, por supuesto que también estuvo detrás de la organización del golpe de Estado en 2002, que
e intentó, y por unas horas lo logró, sacar del poder al presidente Hugo Chávez, y financió también partidos políticos de la oposición venezolana a través del International Republican Institute, que después, más adelante, vamos a ver de qué se trata este Instituto Republicano Internacional. También, por supuesto, estuvieron detrás de la organización de las guarimbas, esas agitaciones que cobraron la vida de cientos de venezolanos a lo largo de 2014 y 3 años después. Y también, por supuesto, que financiaron a la creación de un partido político que se llama Primero Justicia en Venezuela, del cual salió Leopoldo López y Enrique Capriles, entre otros. Bueno, esta agencia, en el año 2012, la Federación Rusa prohibió las actividades de la misma en el territorio nacional debido a las grandes cantidades de dinero que había derivado la agencia hacia partidos políticos de la oposición en las recientes elecciones de aquel entonces, configurando esto una flagrante injerencia en la política interna del país. Como podemos ver, es totalmente desembosado y descarado el grado de intervención que llevan adelante estas organizaciones, y tal vez la más poderosa al día de hoy de estas es la Fundación Nacional para la Democracia, o National Endowment for Democracy, la famosa y tristemente célebre NED, la cual fuera creada por el Congreso de los Estados Unidos. O sea, acá no se puede quitar, si uno analiza y tiene 2 dedos de frente y simplemente se acoge a la información que ellos mismos brindan, no se puede separar estas organizaciones del mismísimo gobierno de los Estados Unidos. Decía que fue creada durante la presidencia de Ronald Reagan el 18 de noviembre de 1983 con la misión de apoyar y promover la democracia liberal en el mundo. Sin embargo, más allá de los eufemismos que tanto gustan usar en Washington, la verdadera finalidad de la nueva organización no gubernamental respondía a la enfermiza obsesión del presidente norteamericano por destruir a la Unión Soviética y al comunismo. El trabajo de la fundación era y sigue siendo llevar adelante las operaciones de desestabilización en el extranjero que antes dirigía la CIA a través de la USAID, pero que debido a los escándalos que habían protagonizado en las 2 décadas anteriores y a raíz del desprestigio que generaron, se hizo necesaria la creación de esta nueva herramienta como pantalla. A partir de ese momento se convirtió en el principal vehículo para hacer llegar recursos económicos a diversas ONGs de todo el mundo, las cuales servían y siguen sirviendo en la actualidad a los intereses del Departamento de Estado y las agencias de inteligencia estadounidenses, en la generación de climas sociales adversos mediante los cuales van desgastando a aquellos gobiernos que no se alinean exactamente con las políticas e intereses de Washington, o mejor dicho, no se someten a las directrices de las corporaciones globales que dirigen a los que algunos creen que gobiernan desde la capital norteamericana. Acá vale aclarar que estas organizaciones, la USAID, la NED, y la que vamos a ver a continuación, que es la Open Society de George Soros, a su vez financian a otras ONGs a lo largo y a lo ancho del mundo, que a su vez, curiosamente, también suelen financiar a otras ONGs, como si se tratase de un juego de matrioshkas, de las muñecas rusas, que hay una dentro de otra. Entonces, esto también es un mecanismo opaco que utilizan, porque muchas veces la financiación de ciertas organizaciones no la vemos sino en una segunda o tercera generación, yendo y teniendo que recopilar información y viendo finalmente de dónde viene el dinero, porque finalmente es curioso también que una organización, una ONG, que pide dinero para el funcionamiento de la misma, a su vez financie otras ONGs.
Dicho esto, prosigamos con ver un poco los pormenores de estas organizaciones. Para su funcionamiento, la NED posee 4 estructuras autónomas a las que subvenciona y ellas se encargan de redistribuir en el mundo el dinero del que disponen, entre ONGs, organizaciones sindicales y asociaciones empresarias, como así también partidos políticos de derecha y de izquierda sin distinción, siempre y cuando estén dispuestos a dejarse financiar por la noble fundación norteamericana. Nótese mi ironía. Esas 4 estructuras autónomas son el Instituto de Sindicatos Libres, Free Trade Union Institute, hoy rebautizado como Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional, American Center for International Labor Solidarity, cuya gestión está en manos de la Central Sindical Norteamericana. El Centro para la Empresa Privada Internacional, Center for International Private Enterprise, el cual es dirigido por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el Instituto Republicano Internacional, International Republican Institute, IRI, gestionado por el Partido Republicano, y por último el Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales, National Democratic Institute for International Affairs, en este caso en manos del Partido Demócrata. Al igual que la USAID, la NED ha realizado el financiamiento de muchas acciones democratizadoras y humanitarias en gran cantidad de países, y sería casi imposible enumerarlas todas, pero sí podemos mencionar algunas de ellas. Antes, quiero mencionar brevemente y recalcar que este mecanismo por el cual, y a través de estos institutos, del Instituto Republicano Internacional, el del Partido Demócrata, el sindical y el empresarial, realmente han logrado permear, yo diría que una inmensa cantidad de partidos políticos, como decía recién, por izquierda y por derecha, los cuales, por supuesto, ahí podemos terminar de comprender cómo hay partidos que supuestamente se proclaman de izquierda, progresistas, y en lugar de defender las luchas y los derechos de los trabajadores, que bastante falta hace, especialmente en este occidente colectivo, no hacen más que tomar banderas que son bastante ajenas a las necesidades de los trabajadores y que sí coinciden con la agenda, por ejemplo, 2030, con los intereses del Foro de Davos, etc. Entonces, ahí es cuando se nota realmente cómo y aparte en esas agendas, generalmente coinciden los partidos del establishment, ya sea por derecha o por izquierda. Esta organización, la NED, ha realizado donaciones a la Fundación Nacional Cubano-Americana, creada por Jorge Mascanosa y Raúl Masvidal en Florida, Estados Unidos, en 1981. Esta organización ha sido acusada por el gobierno cubano de la planificación y financiación de ataques terroristas dentro de la isla, entre ellos un atentado en septiembre de 1997 que le costó la vida a un turista italiano en La Habana. Además, el cubano Luis Posada Carriles, ex agente de la CIA, afirmó en 1998 que recibió apoyo financiero de la Fundación Anticastrista para realizar una campaña de atentados llevada a cabo durante 1997, aunque negó tener vínculos con el ataque mortal. Posadas Carriles también fue sindicado por el gobierno de Cuba e incluso por el FBI como el autor intelectual del atentado del año 1976 contra el vuelo 455 de la empresa cubana de aviación, en el que murieron 73 personas. Bueno, esta organización, por supuesto, que también estuvo al frente del financiamiento de los contras en Nicaragua, organización que buscaba ni más ni menos que derrocar al gobierno sandinista. También en el financiamiento de los grupos fundamentalistas Mujahideen en Afganistán,
en la década del 80, justamente para ir en contra de la Unión Soviética. Y también, por supuesto, del mismo modo que lo hizo la USAID, la NED estuvo financiando organizaciones en el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002. Esto, por supuesto, que fue probado mediante documentos que pudo revelar el gobierno de Caracas. Y ahora vamos a ver también brevemente un esbozo de lo que es la Open Society Foundations, que es la organización de este personaje llamado George Soros. Esta poderosa organización no gubernamental fue creada en 1993 por el multimillonario especulador financiero George Soros y tiene presencia a través de sus sedes regionales y programas en más de 120 países. En la página web de la fundación se puede leer cuál es la finalidad de su tarea. Y dice: Open Society Foundation trabaja para construir democracias vibrantes e inclusivas, cuyos gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos. Y agrega: Open Society Foundations, fundada por George Soros, es el mayor financiador privado del mundo de grupos independientes que trabajan por la justicia, la gobernanza democrática y los derechos humanos. Proporcionamos miles de subvenciones cada año a través de una red de fundaciones y oficinas nacionales y regionales, financiando una amplia gama de proyectos. Ahora, es interesante ver algunos de estos proyectos y organizaciones que financia. La realidad es que las actividades de la ONG de Soros, al igual que las dos antes mencionadas, que están directamente ligadas a los intereses geopolíticos de Washington, diría yo que son los organismos de este tipo más poderosos del mundo, compartiendo objetivos comunes los tres, e incluso participando en conjunto en muchos proyectos, como por ejemplo la financiación de las actividades de la organización Transparency International, sobre el cual hablaremos más adelante. Un minuto, por favor. Cuando la USAID, la NED y la Open Society o las ONG financiadas por estas hablan de construir democracia, de la defensa de los derechos humanos o de la gobernanza transparente, en realidad están pretendiendo imponerle a todos los países la aceptación de sus intereses, de sus políticas y de su forma de vida, sin tomar en cuenta que hay países con civilizaciones milenarias que tienen valores propios, que no pretenden imponerlos a nadie, pero tampoco están dispuestos a que se les impongan los valores ni el estilo de vida occidentales, los cuales muchas veces están teñidos de una profunda hipocresía cuando hablan de la defensa de los derechos humanos en el mundo, mientras que en los Estados Unidos, por ejemplo, el racismo y la marginalidad originada en la exclusión económica son flagelos que no han podido solucionar en el país más rico del mundo y azota a un importante porcentaje de la población, especialmente entre los sectores afroamericano, latino y la empobrecida clase media trabajadora. Aparte, por supuesto, que estas organizaciones se consideran, porque así se muestran, con una superioridad moral para poder imponernos al resto de los países esta lógica, y no solo superioridad moral o este destino manifiesto del que siempre se jacta Estados Unidos, sino parecer estar predestinados, a señalar el camino correcto de rectitud e iluminación a la humanidad. Esta es, por supuesto, la gran soberbia de la que hacen gala estos países, como Estados Unidos, sus socios europeos, y, por supuesto, por añadidura, estas organizaciones que no buscan ni más ni menos que
los intereses de ellos. Sin embargo, como vimos con las dos poderosas ONG norteamericanas, la Fundación de George Soros también tiene objetivos menos nobles que los enunciados en su portal de Internet, y uno de ellos es, al igual que en el caso de las socias de Washington, la desestabilización de los gobiernos que se oponen a estos planes. En los años previos a la desaparición de la Unión Soviética, Soros ya estaba financiando a través de ONGs que eran pantallas de la CIA al sindicato polaco Solidaridad y al grupo checoslovaco Carta 77, entre otros, siendo esto parte del plan de desestabilización del bloque soviético que concluiría en su colapso y el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991. Pero las acciones del especulador húngaro no terminaron ahí, sino que continuaron en la década de 1990 apoyando y colaborando con la USAID, la NED, el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, la Casa de la Libertad, Freedom House, y el Instituto Albert Einstein en la infiltración de las ex repúblicas soviéticas con el objetivo de desestabilizarlas y llevar a cabo revoluciones de colores, como sucedió en Georgia y en Ucrania, por ejemplo. Acá, estimado Carlos, yo te voy a pedir si podemos ver el video que te he compartido. Es un video del año 2014. Ahí vamos, después lo comento. George Soros has made one of the world's great fortunes betting on global trends. And he's deeply troubled by events and political trends in Ukraine specifically, but Europe more broadly. He's just back from the region, and he joins me to talk about what he saw, what he thinks, and where he's putting his money. George Soros, pleasure to have you on. Same here. First, on Ukraine, one of the things that many people recognized about you was that you, during the revolutions of 1989, funded a lot of dissident activity, civil society groups in Eastern Europe, in Poland, the Czech Republic. Are you doing similar things in Ukraine? Well, I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent of Russia. And the foundation has been functioning ever since. And it played an important part in events now. Do you think Ukraine will be able to assert a kind of independence from Russia and an alignment with the West, not a specific alignment as in NATO, but a kind of orientation toward the West, or will the Russians always stop them? No, Putin will try to destabilize Ukraine, but the Ukrainians, the large majority of Ukrainians, are determined to be independent of Russia. It won't be easy because Putin has staked his regime on destabilizing Ukraine because it's a threat to his regime in Russia. If you have freedom, free media and so on, and a flourishing economy, that would make his regime unsustainable. He accuses the Ukrainians of being anti-Semitic, of their being full of anti-Semitic fascists. You operate in Ukraine, you're of Jewish origin. Have you detected virulent anti-Semitism in Ukraine? Anti-Semitism is part of the DNA of that part of the world. So there is anti-Semitism. Bueno, no estaba disponible una versión subtitulada o doblada de este video, pero me pareció importante compartirlo con nuestra audiencia, ya que sin duda muchos entienden el idioma inglés. De todos modos, yo voy a leer, por supuesto que en castellano, las partes más importantes a las que quiero referirme. Primero quiero hacer notar que esta entrevista en la cadena CNN la brinda George Soros al periodista Fareed Zakaria el 25 de mayo de 2014.
Para ese entonces, y esto va a cobrar especial relevancia cuando lea el fragmento de lo que se vanagloriaba este hombre, para ese momento, el 25 de mayo de 2014, ya se había llevado a cabo el sangriento golpe de Estado contra el legítimo presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych. Ya había comenzado la guerra civil en el Donbass, la cual, para el momento del inicio de la operación militar especial el 24 de febrero de 2022, se había cobrado algo así como 14.000 víctimas. Y ya unos salvajes grupos de neonazis ultranacionalistas ucranianos habían llevado a cabo el 2 de mayo de 2014 la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa, donde quemaron vivas a medio centenar de personas, aunque se calcula que la cifra es mayor, ya que al día de hoy hay todavía desaparecidos. El fragmento que voy a leer es el siguiente. Dice el periodista Zakaria: George Soros ha hecho una de las grandes fortunas del mundo apostando por las tendencias globales y está profundamente preocupado por los acontecimientos y las tendencias políticas en Ucrania, específicamente, pero en Europa en general. Acaba de regresar de la región y se une a mí para hablar sobre lo que vio, lo que piensa y dónde está poniendo su dinero. George Soros, es un placer tenerlo con nosotros. Igualmente responde el empresario húngaro. Periodista: primero sobre Ucrania. Una de las cosas que mucha gente reconoció sobre usted fue que durante las revoluciones de 1989 financió muchas actividades disidentes, grupos de la sociedad civil en Europa del Este y Polonia, la República Checa. ¿Están haciendo cosas similares en Ucrania? Responde: bueno, estableció una fundación en Ucrania antes de que Ucrania se independizara de Rusia. Y la fundación ha estado funcionando desde entonces y ha jugado un papel importante en los acontecimientos actuales. ¿Cree que Ucrania podrá afirmar una especie de independencia de Rusia y una alineación con Occidente, pero no una alineación específica con la OTAN, sino una especie de orientación hacia Occidente, o los rusos siempre los detendrán? No, Putin intentará desestabilizar Ucrania, pero los ucranianos, la gran mayoría de los ucranianos, están decididos a ser independientes de Rusia. No será fácil porque Putin ha apostado a su régimen por desestabilizar a Ucrania, porque es una amenaza para su régimen en Rusia. Si tiene libertad, medios de comunicación libres, etcétera, y una economía floreciente, eso haría que su régimen fuera insostenible. Bueno, acá primero, esta parte donde dice que su fundación ha estado funcionando desde entonces y ha jugado un papel importante en los acontecimientos actuales. Esos acontecimientos, de vuelta, no me canso de repetirlo porque creo que es importante poner blanco sobre negro y decir que era ni más ni menos que un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente elegido y haber provocado una guerra civil, con lo que esto implica y tanto sufrimiento para el pueblo ucraniano. Hay que recordar también que a Víktor Yanukovych le arrebataron el triunfo en el año 2004-2005 mediante una revolución de colores, y en 2010, cuando es elegido y ya es imposible hacerle un fraude, porque de hecho el presidente saliente en su intento de reelección saca un 5% de los votos, lo cual demuestra que, por supuesto, seguramente que fue ilegítima su victoria, entre comillas, y todo esto apoyado por estas organizaciones no gubernamentales. Y también hay que resaltar que, pasado ya casi 10 años, o ya cumpliéndose prácticamente 10 años del golpe de Estado, del famoso Euromaidán, y sin contar la operación militar especial, sino que ya antes de esta situación, Ucrania estaba absolutamente plagada de corrupción política,
totalmente en manos de los oligarcas y de los intereses occidentales, y con una industria totalmente destruida, siendo que en la época soviética Ucrania tenía realmente industrias de punta dentro de lo que era el entramado industrial de la Unión Soviética. Para ir concluyendo con esta parte, y ya para entrar en unas ONGs que puntualmente han sido muy relevantes en Occidente por el hecho de haber sido vedado su funcionamiento en Rusia, y mediante la promulgación de 2 leyes, creo yo, muy importantes justamente en Rusia, que permitieron controlar a estas organizaciones que no hacen ni más ni menos que complotarse en contra de los gobiernos soberanos. Y antes de entrar en ese tema, quiero hacer notar también cómo tantos gobiernos a nivel mundial, en nuestra región incluso, se han opuesto fervientemente y han criticado de una forma incluso desmesurada, no solo a Rusia, sino a otros gobiernos incluso de nuestra región, como el gobierno incluso de Nicaragua, por el sencillo motivo de promulgar leyes que no hacen ni más ni menos que intentar defender a la población y al gobierno de la acción solapada de estas organizaciones que fingen buscar unos fines determinados y son muy contrarios a estos las acciones que sí llevan adelante. En este sentido, Rusia promulgó 2 leyes que, a mi modo de ver, son muy importantes e interesantes. Una de ellas es la Ley de Agentes Extranjeros, que por otra parte, Estados Unidos tiene la misma ley. Fue hecha en la presidencia de Franklin Roosevelt para controlar y poder contrarrestar los intentos de la Alemania nazi allá por la década del 30 para infiltrar justamente a los Estados Unidos. O sea que lo que, por supuesto, como siempre, la doble vara, si lo hace Estados Unidos está bien, pero si lo hacen otros no está bien. O esto también sería pensar cuán descabellado resultaría que funcionasen en los Estados Unidos, por ejemplo, ONG financiadas por el Kremlin que buscan fines políticos de desestabilización del país norteamericano. Pero bueno, esta ley de agentes extranjeros, ¿qué es lo que hace? Ni más ni menos que obliga a que organizaciones y personas físicas que reciben financiamiento desde el extranjero tengan que mencionarlo obligatoriamente en todas y cada una de las comunicaciones que hacen, incluso, por supuesto, en sus portales web, en todo tipo de comunicaciones que realizan. Lo cual, yo particularmente creo que no es ni más ni menos que hacer que tengan que decir la verdad en el caso de que sean financiados por gobiernos u organizaciones extranjeras. No me parece que esté mal que la población tenga acceso a esa información. Bueno, para Occidente, para medios de comunicación occidentales, para gobiernos occidentales, esto parece ser un sacrilegio tremendo. Otra ley que es muy importante, a mi modo de ver, es la de organizaciones indeseables. Esta ley en particular lo que hace ya es prohibir el funcionamiento dentro de la Federación Rusa de organizaciones como, por ejemplo, la NED, que está, por supuesto, prohibida en Rusia, que las organizaciones de este tipo que buscan abiertamente la desestabilización de, en este caso, el gobierno de Rusia, no puedan funcionar en el país y tampoco puedan dar ningún tipo de financiación a ninguna organización que esté presente en Rusia. No solo que
tienen que informar, como decía recién, con la ley de agentes extranjeros si reciben financiamiento desde el exterior, sino que en el caso de que sea una organización de este tipo, no pueden recibir ese financiamiento. Como decía antes, me parece que esto no es ni más ni menos que generar anticuerpos ante esta agresión extranjera. Y parecería ser que es tan hipócrita, por decirlo de algún modo, el funcionamiento de este occidente colectivo, de sus gobiernos, de sus medios de comunicación, que finalmente están todos entrelazados en sus intereses económicos, que intentar defenderse de las agresiones que generan contra otros países está visto como un atropello a la libertad de expresión. Siendo que, dicho sea de paso, yo puedo dar fe de esto, desde Rusia se puede ver a través de internet, con cualquier computadora, se pueden ver señales como CNN o señales de muchísimos países europeos, y en Occidente está vedado y está prohibido en Europa, por supuesto. Bueno, aquí en la Argentina tampoco se puede acceder a través de YouTube a canales como RT, Sputnik, etc. Bueno, dicho esto, que creo que es bueno para poner en contexto, ahora quiero referirme a algunas de las organizaciones que han levantado tal vez más polémica por haber sido prohibido su funcionamiento en la Federación Rusa. Y tal vez la más notoria de estas ha sido la organización Memorial Internacional, o Международный Memorial, que supuestamente es una organización que trabaja por la defensa de las libertades civiles, por recuperar la historia de las víctimas del Gulag soviético y por otras cuestiones que tienen que ver con la historia de la Unión Soviética y la actual Federación Rusa. Esta ONG, por supuesto que fue apercibida en muchas oportunidades sobre violaciones sistemáticas a las leyes sobre agentes extranjeros. Esto que mencionaba antes de no mencionar en sus comunicaciones el hecho de tratarse de agentes extranjeros debido a la financiación que reciben. Y acá quiero leer un fragmento de no la sentencia, sino lo que dijo el fiscal de la Corte, Alexei Jafiarov, que acusó a Memorial de distorsionar la memoria de la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria y de rehabilitar a criminales nazis en cuyas manos hay sangre de ciudadanos soviéticos. ¿Por qué ahora nosotros, los descendientes de los vencedores, debemos observar los intentos de rehabilitar a los traidores a la patria y a los cómplices nazis? Seguramente porque alguien paga por ello, dijo Jafiarov. Bueno, a mí me parece que esto es importante porque cuando se dice que se prohibió el funcionamiento de una ONG en Rusia, suelen no mencionar este tipo de detalles que son bastante importantes, porque no es tan solo, creo yo, el hecho de distorsionar la historia de la Gran Guerra Patria, como decía el fiscal de la Corte, sino que es también parte de un plan que tiene que ver y que lleva muy hábilmente adelante estas organizaciones y estos gobiernos, que tiene que ver con desacreditar la historia de los países, generar una especie de reescribir la historia para incluso digamos, menguar el orgullo nacional de estos países, lo cual, por supuesto, es un paso necesario para después justamente buscar su finalidad, que como vamos a ver en unos minutos, es ni más ni menos que acabar con estos países y desmembrarlos. Acá para ver cómo estas organizaciones, no es casual cómo trabajan
de una forma totalmente combinada entre todo lo que es este occidente colectivo. Y a esta organización memorial le han otorgado el Premio Nobel de la Paz en el año 2022. Obviamente que esto fue una operación política de efecto, y ese premio, el Premio Nobel de la Paz, también lo compartió con otros dos individuos, pero es otra organización y un individuo, que uno de ellos es Ales Bialiatsky, que es un activista bielorruso que fue justamente condenado a 15 años de prisión porque participó activamente en la financiación y el fomento de los disturbios violentos que se generaron en 2020 en Bielorrusia, en Minsk, después de la última victoria electoral del presidente Lukashenko. Y la otra organización que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en ese mismo año, en 2022, es el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. Este centro ucraniano, por supuesto, de vuelta, otro golpe de efecto, ya había iniciado la operación especial militar en aquel país, y esta organización que supuestamente se dedica activamente a denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los rusos en los territorios, según esta organización, ocupados, yo diría liberados, en el Donbass y en Zaporozhye y en Gerson, parece ser que nunca se ocupó de las atrocidades que hicieron los nacionalistas ucranianos en las regiones que estaban bajo el control de Kiev. Por ejemplo, basta recordar Mariupol, que durante los años 2014 a 2015 se calculan que entre 20.000 y 30.000 personas desaparecieron tan solo de esa ciudad, siendo secuestradas, torturadas y asesinadas por los grupos paramilitares ucranianos. Bueno, esta organización de defensa de los derechos humanos nunca hizo ningún tipo de denuncia al respecto. Otra organización que fue prohibida en Rusia es justamente Transparency International. Ahí yo te voy a ir pidiendo la primera imagen que te compartí, Carlos, y esta organización lo que hace es elaborar un llamado índice de percepción de corrupción. Esto a mí por lo menos me resulta muy bien, gracias Carlos. En ese mapa que estamos viendo en pantalla, podemos ver, está el ranking sobre la izquierda de los países de los menos corruptos a los más corruptos. Y esto, repito, es un índice de percepción de corrupción. Percepción. O sea que yo puedo percibir cualquier cosa y decirlo, total es la percepción. Bueno, dentro de esta percepción podemos ver que curiosamente los países que están en un color amarillo y van a un ocre, que serían los menos corruptos, si vemos dónde están ubicados es prácticamente este llamado occidente colectivo, ¿no? Que consiste en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y gran parte de Europa. Por eso me parece interesante compartir este mapa que muestra esto de una forma tan gráfica, y por supuesto que los países archicorruptos son justamente Rusia, los países de África, los países que no están conectados, bueno, Brasil, parte de los BRICS, los países estos que no están conectados o que no son o que no se rinden a este occidente colectivo. Curiosamente, ahí lo podemos ver en esta foto, los Estados Unidos están en el ranking 24 de países con percepción de corrupción, o sea, un lugar, yo diría, bastante bueno. Ahora, qué curioso, ¿no?, que esta ONG tenga esta apreciación cuando
está en desarrollo y ya prácticamente comprobado, por lo menos todas las andanzas del vástago del presidente norteamericano Joe Biden, digo Hunter Biden, con el famoso escándalo de la laptop, tráfico de influencias, consumo de drogas y otras yerbas, pero más que nada, y lo que es mucho más grave, las serias sospechas y en muchos casos ya con pruebas del vínculo de Joe Biden con toda esta red de corrupción. Incluso ha sido denunciado por el comité del Congreso que está investigando la comprobación de por lo menos 10 millones de dólares llegados a diferentes integrantes de la familia Biden, seguramente para disimular los orígenes. Entonces, bueno, con escándalos de este tipo llama la atención, y muchos otros, por supuesto, llama la atención que esté en un puesto tan interesante. Alemania también en un lugar bastante alto en este ranking, cuando recordemos los escándalos de corrupción de Ursula von der Leyen, siendo ministra de Defensa de Alemania, junto con su marido, incluso ahora con el escándalo de las vacunas de Pfizer, siendo ella ya presidente de la Comisión Europea, ¿no? Es realmente llamativo, o los escándalos de corrupción que también lo vieron envuelto a Josep Borrell cuando era parte del gobierno socialista de España. Y repito, y curiosamente, en un puesto bastante alto, por ejemplo, China en el puesto 64, si no me olvido, siendo China un país que castiga de una forma muy, muy dura, extremadamente dura, diría yo, los crímenes relacionados con la corrupción. No veo ese tipo de castigos en Occidente, y sí en China, y sin embargo, y siendo que todos conocemos la lucha denodada que da el gobierno de Xi Jinping en contra de la corrupción. Así que es bastante curioso esto que tiene que ver con esta ONG Transparency International. Por supuesto que esta ONG recibe financiación de Soros, de la Open Society, por supuesto que recibe financiación de la ANED a través del Instituto Republicano Internacional, y esto, por supuesto, que explica bastantes cuestiones relacionadas con esto. Otra organización que fue prohibida en Rusia, una que se llamaba Rusia Abierta, y era ni más ni menos que del ex convicto Mikhail Khodorkovsky, ese otrora oligarca ruso que purgó, si no me equivoco, 9 años de prisión por evasión impositiva y otros delitos económicos como lavado de dinero, etc. Incluso, si mal no recuerdo, sospechado de haber mandado a asesinar a un gobernador de una región de Rusia por presentarle cierta oposición a ciertos planes de negocios que tenía. Y es curioso porque, por ejemplo, en el caso de cuando se prohibió la operación de esta ONG, Amnistía Internacional, otra ONG internacional financiada por todo este entramado de corrupción, no tengo dudas en llamarlo de esta forma, lo menciona a Khodorkovsky como un preso de conciencia. Es curioso, un delincuente, evasor de impuestos y demás como un preso de conciencia. Pero bueno, será que también recibe financiación de todas estas organizaciones. Y ya para ir cerrando, antes de ver las últimas imágenes, quiero hacer una mención meramente ilustrativa de una ONG muy renombrada, muy poderosa en la Argentina por su prestigio, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, el conocido CELS. Esta organización, presidida durante muchos años por el periodista y escritor Horacio Verbitsky,
Es una ONG que tiene mucha preponderancia en los ámbitos judiciales, incluso en la elaboración de las leyes. Tuvo un protagonismo muy grande Verbitsky cuando se elaboró lo que fue la ley de inteligencia, una ley, por supuesto, muy sensible para la seguridad nacional de mi país. Y la ONG, Centro de Estudios Legales y Sociales, recibe financiamiento, entre otros, del gobierno británico a través de la embajada. Hay que recordar que el gobierno británico tiene usurpado parte del territorio nacional. Recibe, por supuesto, dinero de gobiernos extranjeros como el de Alemania, financiación a través de la NED del gobierno norteamericano, recibe financiación de la ONG de George Soros. Entonces, acá, para terminar de darle forma a esto, primero quiero decir qué opinaría la sociedad, o si no sería una buena idea que en todos los comunicados de esta organización tuviese que justamente poner la leyenda de que se trata de un agente extranjero, porque no toda la gente se toma el trabajo de ir y buscar y analizar quiénes son los que financian a estas organizaciones. Imagínense lo peligroso, creo yo, que es que una organización que tiene tal relevancia y tiene el poder de influir en el dictado de leyes reciba financiamiento de potencias extranjeras que en algún caso son enemigas del país. Por lo tanto, vuelvo a reivindicar justamente la ley de agentes extranjeros y de organizaciones indeseables. Y bueno, ya para ir terminando, quiero mencionar que el fin obvio, creo yo, de estas organizaciones es justamente si hoy los Estados Unidos, por ejemplo, es abiertamente un enemigo de Rusia, de China, lo mismo la mayoría de los países europeos, etcétera. Si no es lógico pensar que organizaciones financiadas por estos gobiernos van a buscar justamente el mal para estos países. Me parece que es casi una obviedad. Por lo tanto, me parece que es de rigor el hecho de protegerse ante estos peligros y ante estas influencias que en muchos casos incluso buscan no solo la desestabilización política, sino también cambiar y tergiversar la matriz cultural y la idiosincrasia de los pueblos. Y ya finalizando, quiero mencionar algo que dijo hoy, hace algunas horas, hace unas pocas horas, el presidente Vladimir Putin, durante la sesión plenaria del 25º Concilio Mundial del Pueblo Ruso. Bueno, Cristian. ¿Doctor me escucha? Su audio, doctor. Sí, bien, te escucho. Aprovecho este lapsus para darle la bienvenida. Y bueno, ustedes, nuestro público, por supuesto, estas cosas pasan, ¿no? Así que ya deben estar bastante acostumbrados. Esperemos y estemos atentos, por favor, controles en el momento en que Cristian vuelve a ingresar. Doctor Manuel Espinosa, bienvenido. Gracias, Carlos. Muy interesante el tema, fíjate, porque nosotros aquí en Nicaragua hemos vivido en carne y hueso el accionar de toda esta agencia de financiamiento de la desestabilización, productoras de Revolución de Color, financiadas por o estas conocidas como la NET, la USAID, el Instituto Nacional Republicano o el Demócrata, la Freedom House. Fíjate que aquí, bueno, bien vos sabés que en el 2018 aquí hubo un intento de golpe de Estado fallido, ¿verdad? Y entonces Nicaragua siempre ha sido un laboratorio, desgraciadamente, de este tipo de operaciones
porque son operaciones encubiertas. Vos mirás a la ONG, pero vos no mirás qué plan encubierto está articulado tras todo este ejército global de ONG, ¿ya? Primero, hay que entender de que no es que haya solo una tesis de que los estados pequeños no deben de tener soberanía, sino es que hay una voluntad de los imperios de que los estados pequeños no tengan soberanía. Y también no es que hay una tesis de que el Estado es disfuncional y entonces el Estado como una estructura de poder y organización social política debe desaparecer. No, es que hay una intención de que el Estado deba desaparecer, sobre todo más allá cuando vos no lo podés controlar. Entonces, para estas dos ideas, estos dos deseos de control, se crearon las ONG, ¿ya? En Nicaragua a partir del 83. Bueno, ahí termino para dejarle continuar a Cristian, ¿verdad? Adelante, Cristian. Luego compartimos ahí experiencia. Controles las imágenes, por favor, para compartir. Sí, Adelante. perdón la interrupción, no sé qué pasa, me tuve que conectar nuevamente desde el teléfono. Decía que quería mencionar algo que había dicho el presidente Putin en el 25º Concilio Mundial del Pueblo Ruso, que se desarrolló hace algunas horas, esta sesión plenaria, y dijo claramente que lo que busca justamente este occidente colectivo es la destrucción y el desmembramiento de Rusia, que no pueden tolerar dentro de su lógica justamente un país tan grande, tan rico y con una justamente multiculturalidad tan extensa, con una convivencia religiosa realmente muy, ¿cómo decirlo?, en condiciones de perfecta armonía, cosa que por supuesto no existe en muchísimos lugares de Europa, y basta ver el racismo y la violencia que hay en los Estados Unidos. Y esto que dice Putin, que tiene que ver con justamente destruir a Rusia, desmembrarla y apoderarse de sus riquezas, que también lo dijo, es algo que la gente tiene que entender claramente, y más en Occidente, que esto no es un delirio de persecución que tiene el presidente ruso, sino que hay documentos que atestiguan esto, y documentos de Occidente. Y para eso te voy a pedir, Carlos, la primera imagen, por favor. La siguiente. Bueno, hay una anterior. Esa, perfectamente. Eso es el portal de la Comisión Helsinki, que es un organismo. Eso es tomado de la página web, cualquier persona puede ingresar y chequearlo directamente. Es una comisión que depende directamente del Ejecutivo y del Legislativo norteamericano en Washington. Y esa conferencia del 23 de junio, si no me equivoco, de 2023, como estoy con el teléfono no veo demasiado bien esa parte, pero creo, si no me equivoco, es del 23 de junio de 2022, perdón. Y se llama, como pueden ver todos, Descolonizar Rusia, un imperativo moral y estratégico. De lo que habla ni más ni menos es con, por supuesto, una serie de mentiras en las cuales intenta mostrar a Rusia como un país prácticamente invasor de otros pueblos en lo que es el vasto territorio ruso, a los cuales supuestamente tendría sojuzgados, cosa que cualquiera de los que tuvimos el gusto de visitar Rusia varias veces sabemos cómo es la convivencia entre las más de 140 nacionalidades que justamente habitan el país euroasiático, y el respeto que hay por la lengua materna de estas nacionalidades, sus religiones, sus costumbres, etc.
yo siempre recuerdo, y me parece interesante el hecho de destacar que los ciudadanos de Finlandia pueden hablar su lengua materna gracias, el día de hoy, gracias al emperador Alejandro I, que les devolvió la posibilidad de hablar su propia lengua, lo cual estaba prohibido cuando estaban bajo el yugo sueco. O sea que pueden hablar en su lengua gracias a un emperador ruso. Pero bueno, este argumento tiene que ver con mostrar una Rusia que no es tal como un poder opresor, sembrar discordia dentro de Rusia y, por supuesto, en última instancia, desmembrarlo en una serie de países pequeños que puedan ser fácilmente dominados por los intereses occidentales. Y repito, esto lo pueden ver cualquiera de ustedes en esta página oficial de esta comisión que depende directamente del gobierno norteamericano. Y en la siguiente imagen vemos la fantasía que tiene esta gente llevada a un mapa concreto, y es justamente cómo ellos sueñan que sea Rusia, o que deje de ser Rusia, desmembrada en una veintena o unos 30 países. Da casi lo mismo el número mientras que sea desmembrada. Eso es lo que ellos esperan y pretenden para Rusia, y a lo que por supuesto el pueblo ruso se opone, porque jamás permitirían esto. Por eso es que justamente también tienen que trabajar desde lo cultural en menoscabar y en socavar lo que es la identidad nacional, el orgullo y el patriotismo, vertiendo ingentes cantidades de mentiras sobre lo que es la historia y la memoria, incluso de la victoria sobre el nazismo por parte de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria. Y en la última imagen podemos ver a este personaje curioso y, digamos, casi pintoresco, que se llama Günther Fehlinger. Es un austríaco y es el presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN. O sea, no es un personaje cualquiera que fantasea y hace mapas y se saca fotos con mapas de Rusia, y no solo de Rusia, sino que también de China, de Brasil. Tiene una obsesión especial con los BRICS, y anda por el mundo diciendo que esto es lo que le tiene que ocurrir básicamente a los países que no se someten a los intereses de Occidente. Y repito, no es un tipo común y corriente, es el presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN. Así que, y con esto cierro, estimados amigos, lo que pretenden hacer en contra de Rusia y cualquiera de los países que se opongan a estas políticas es ni más ni menos que esto. Y creo que en Occidente tenemos que tomar real nota de esto, porque en algún momento ya incluso para nosotros va a ser demasiado tarde. Muchas gracias, Cristian Lamesa, por esta magistral conferencia titulada Vivir bajo amenaza, la guerra híbrida de las ONGs contra Rusia, que es pues la 36ª entrega en este ciclo inédito en el mundo de habla hispana, Fundamentos de Geopolítica. En efecto, el título me parece muy preciso, y dicho sea de paso, Cristian ya viene desarrollando la temática con diversas instancias académicas, universitarias de su natal Argentina. Es así que Vivir bajo amenaza ha sido un módulo, un formato que, si mal no tengo entendido, se estuvo proyectando, ¿no?, en la Universidad Nacional de La Plata de la Argentina. Y bueno, ahora en esta conferencia, como se ha visto, se ha podido más o menos dar pinceladas generales, ¿no?, de lo que constó este módulo, y haciendo hincapié fundamentalmente en la guerra híbrida y las ONGs. Porque claro, el hard power, que es lo tradicional, lo clásico, dentro de las dinámicas bélicas, es lo que siempre se ha visto, ¿no? Y Rusia, pues, es un país que históricamente ha vivido literalmente bajo amenaza de potencias marítimas generalmente sajonas, en diversos formatos, nórdico, sueco, británico, inglés,
por último, norteamericanos, sin mencionar, bueno, no tan marítimos como los franceses, entre otros, pero siempre ha sido un país que ha tenido muy en claro que su propia extensión territorial, su propia diversidad cultural, ¿no? Su propia historia como país, ¿no? Y como imperio, que en un gran momento y en gran forma, y actualmente, ¿no? También es un poco difícil de explicar para gente que se ha criado con una imagen absolutamente negativa de imperio, ¿no? Como lo vimos con Nikolai Mikhailov en su última conferencia. Entonces, tenemos pues que al siglo XXI esto sigue una constante, ¿no? Rusia, el mundo nunca ha sido un lugar muy, muy seguro para Rusia. En ese sentido, se ha visto cómo es que a lo largo de la historia ha podido repeler diversos ataques, ni más ni menos pudo hacer frente, y fue justamente la Unión Soviética, en ese formato de la Rusia histórica durante el periodo de la Unión Soviética, que se derrotó a la Alemania nacionalsocialista, la Alemania hitleriana. Y dicho que sea, también acá hay que hacer un paréntesis, Christian tiene un libro muy importante, que es La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, que desde ya los invitamos a revisar y a adquirir. Entonces vemos pues que esto no ha cambiado, que las dinámicas de la guerra se transforman, parafaseando a Einstein, ¿no? Así como él decía que la energía no se destruye, solo se transforma, la guerra podría decirse que es de la misma manera. No se ve solamente el campo de batalla, bueno, ahora se amplía, muta y se convierte pues en lo que es la guerra híbrida, actores extraestatales que totalmente camuflados y haciendo y cumpliendo los principios de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra es el engaño. ¿Y qué nos vienen a decir las ONGs? Y esto es, como decía el doctor Manuel Espinosa, es una verdad, es un ejército de miles de ONGs que cumplen objetivos estratégicos y donde los aparatos de inteligencia están infiltrados. Y esto está en todos los países, o sea, no solamente en los más díscolos, digamos Rusia, China, Irán, Venezuela, Nicaragua, sino también en otros no tan díscolos, digamos, como Hungría. Hungría también ha sido blanco de estas ONGs como la Open Society, incluso allá había una universidad que fue cerrada por Orbán, siendo un país de la OTAN, ¿no? Para tener en cuenta. Y ni qué decir de otros países. Cristian empezó mencionando la conferencia al inicio de esta famosísima organización, ¿no? No gubernamental llamada USAID, que en el Perú suena... no en el mejor de los términos, tristemente célebre por haber contribuido activamente en las llamadas esterilizaciones forzadas en la época de Fujimori, o sea, es aprobado y hubo juicios y todo, donde pues miembros de la USAID, médicos, entre comillas, ayudaban, asesoraban, ¿no? Al personal médico para realizar ese tipo de intervención, ¿no? Que cumple a su vez con objetivos estratégicos, ya ampliando el panorama de guerra por otros medios, la guerra demográfica, ¿no? El control demográfico, el neomalthusianismo que ahora está tan de moda. Podríamos hablar también de la Planet Parenthood, que también recibe financiamiento de las fundaciones George Soros, de la Open Society, como yo hablo por el caso del Perú, por ejemplo. Hace unos años hay una ONG que se dedica justamente a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, LGTB, de los derechos de la mujer, el aborto irrestricto y etcétera. Y esta señora, la que era la presidenta en su momento, no recuerdo, Susana Chávez, ella admitió ante cámaras que ella sí recibe financiamiento de la Open Society de George Soros, perdón, de la Planet Parenthood, que a su vez recibía de George Soros. Entonces se ve que es toda una cadena de financiamiento, ¿no? Tú no sabes quién está en tu país. Los ciudadanos no tienen el mínimo conocimiento de lo que está pasando, qué es lo que vienen a hacer, pero claro, si vienes y te presentas y se presentan como altruistas de derechos, y aquí no le gusta que le hablen de eso. Entonces, lo que hacen países, concretamente, en este caso en específico Rusia, de manera enérgica, ha podido combatir esto de manera ejemplar, porque si el 2021, si mal no recuerdo, Cristian mencionó algo, han formateado su doctrina, su estrategia de seguridad nacional, donde se incluyen las ONGs, ¿no? Como objetivos a por lo menos estar analizando, estudiando, y en todo caso, como mencionó también, neutralizando, ¿no? Entonces, estos detalles deberíamos nosotros estudiarlos, comprenderlos, ¿no?
para poder interpretar a la luz de lo que sucede en nuestras sociedades, ¿no? Porque realmente esto es una problemática interna, de seguridad nacional, o sea, lamentablemente nuestros estados no están preparados, sobre todo los que conducen nuestros estados, para esto, ¿no? Porque, dicho sea de paso, las ONGs, vuelvo a repetir, en el caso peruano, prácticamente han generado un estado paralelo dentro del estado, o sea, cada ministerio está parasitado por ONGs, digamos, Ministerio de Minas por ONGs ambientalistas, Ministerio de tal, de Cultura, por ONGs feministas y así sucesivamente. Es un tema bastante complicado de analizar y si no se tiene un mínimo criterio, como el que Cristian tan magistralmente nos ha venido a ofrecer, simplemente vamos a estar perdidos y vamos a estar aplaudiendo a cosas que realmente en nada, en absolutamente en nada, contribuyen a la mejoría, al bienestar de nuestros pueblos. Adelante, doctor Manuel Espinosa. Sí, yo te decía que un saludo primero a Cristian en la mesa, ¿verdad? Gracias por siempre por estar con nosotros, un gran amigo y tremendo profesional, especialista. Lo leemos, lo seguimos en sus intervenciones, tanto en los canales de televisión noticiosa, en los programas. Nosotros te decía, cuando el Big Brother había desenchufado al internet a Cristian, ¿verdad? Que en Nicaragua, por ejemplo, a partir de la segunda mitad de los 80, se comenzó a crear como laboratorio toda esta red de ONG a lo interno, precisamente para acabar con la revolución popular sandinista. Lógicamente, esto también era un asunto de clase. La clase más acomodada tenía más oportunidades de acceder, instalarse y recibir financiamiento de estas ONG. Entendemos nosotros de que, y como bien lo explicaba Cristian, esto es una forma de esconder la labor encubierta de la Central de Inteligencia después de que la comisión Church en la audiencia, ¿verdad?, del Congreso, después de todo lo que se denuncia de las operaciones encubiertas que vienen haciendo los norteamericanos en América del Sur, el Plan Cóndor, el derrocamiento del presidente Salvador Allende, entonces buscan una forma un tanto más abierta de financiar a todos aquellos grupos que se financiaban y que a sus dirigentes pues los reclutaban sindicatos, organizaciones juveniles, directivos académicos, políticos de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Nicaragua, que todo lo que mencionaba Cristian me recordaba, la revolución sandinista en su primera etapa termina con la derrota electoral política del Frente Sandinista después de 10 años de guerra de desgaste, ¿verdad? Producto de la guerra que dirigió la administración Reagan, financiando la contrarrevolución. Y entonces vinieron 17 años de gobiernos neoliberales donde se proliferaron todas estas ONG en función de crear una alternativa para superar las capacidades del Estado, pero que la gente cree que es una especie de sociedad civil apolítica, ¿verdad? Y no que tiene o está creada bajo designios bien planificados de control político de los diferentes estados. Entonces, estas sirven para cambiar la estructura política de un país simplemente por otros y nada mejor pues que utilizar a esos dirigentes, a esos directivos y las estructuras de las ONG que tratan de cubrir aquellos vacíos que los estados no tienen. Sin embargo, si bien es cierto, Nicaragua ha sido un laboratorio de experimento, de guerra de todo tipo clandestina, también es una muestra de que los pueblos pueden vencer ante este tipo de estrategias imperiales. En el 2018, esta ONG, siendo siempre financiada por las agencias que mencionaba Cristian,
intentaron dar un golpe de Estado fallido y no lo pudieron. No lo pudieron, y a partir de ese año, cuando ellos se evidenció pues que le causaron un daño a nuestra economía inmenso, después que teníamos años de crecimiento positivo en la región, se tomaron e implementaron un sinnúmero de leyes sobre el financiamiento extranjero, sobre la realización de información falsa, ¿verdad? Todo lo que es el andamiaje de la fake news, la desinformación, y igual como que existe en Estados Unidos. Pues los Estados Unidos no van a ir a permitir que vayas a financiarle, que Rusia vaya a financiar un sinnúmero de ONG dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque inmediatamente pues agentes de la KGB y caen presos. Todito, a los Rosenberg hasta la silla eléctrica lo llevaron. Entonces, aquí se ha venido creando o realizando un sinnúmero de actividades gubernamentales donde ese andamiaje de la ONG ha sido destruida. Ha sido destruida, se han revisado sus sistemas contables, ocupaban el dinero no para lo que tenía para lo que estaba destinado, sino para subversión, para desestabilización, y son unas cuantas miles las que han sido cerradas. ¿Por qué? Porque al final nosotros podemos evidenciar que ni el golpe del 18, ni lo que ellos hicieron, por ejemplo, en la Plaza Maidán, en Kiev, te lleva a nada. Eso que anda ahí la Victoria Nuland repartiendo galletitas en la Plaza Maidán y diciéndole aquí estamos con ustedes, mirá a qué triste historia llevó a Ucrania esa estrategia de golpes de Estado, de revoluciones de color. Y entonces, por lo menos aquí en Nicaragua, se está claro el papel de estas organizaciones nefastas. La iglesia participa mucho con ellas, ¿verdad? No hay que descartar el financiamiento que se le da a los grupos cristianos tanto católicos como evangélicos, en función de la desestabilización de los gobiernos legítimamente elegidos, ¿verdad? En procesos electorales. Entonces, claro, el accionar de la ONG en Rusia ha de ser inmenso por el tamaño de ese Estado, pero también la respuesta del Estado ruso también ha de ser contundente, y sobre todo en aspectos como la guerra híbrida, que es un tema muy, muy, muy complejo y difícil. ¿Ya? Me parece que en la cátedra que nos está dando hoy Cristian debe ser vista de manera popular en nuestro país, en la región, porque al final, igual Bukele también ha hecho una enorme cantidad de acciones en contra de esas redes de ONG que trabajan al imperio. Ya son parte de los planes estratégicos y con capacidades globales, porque a la ONG la podemos encontrar en todo el globo. Hay ONG de todo tipo, para todos los gustos y los colores, ¿verdad? Y si es que en países como Perú, Carlos, no se toman las iniciativas como se han tomado enérgicas, como se han tomado con decisión, con firme decisión, en Nicaragua, es porque las élites tanto del Estado están inmersas dentro y son parte de toda esa red y andamiaje de ONG. ¿Ya? Entonces, como que ahora estoy en el Estado de la venita de los huevos de oro, ¿verdad? Y cuando no esté en el Estado, voy a trabajar a la ONG. Es como en el gobierno norteamericano. El Partido Demócrata o Republicano en el gobierno, entonces vas a ver a los que están en la oposición en todas las redes de los think tanks, de los centros de pensamiento. ¿Ya? Salen uno, entran otros, salen uno, entran otros, y la política viene siendo la misma. Yo agradezco a Cristian su disposición, el haber salido al encuentro, y para nosotros es un tema siempre vigente, es un tema muy importante, e inclusive creo que
para los que no están al día, deberían de sumergirse en esta temática, porque esta es una de las puntas de lanza de ataque en nuestro continente. Bueno, vamos cerrando, no quitarle más tiempo de lo debido a nuestro expositor. Cristian, tus palabras finales, por favor, para este emprendimiento. Bueno, en principio quiero nuevamente agradecer la invitación. Me siento muy halagado y gratificado al haber sido invitado por ustedes, por gente que admiro y respeto en el plano intelectual y también por la lucha que dan, que eso, como dije al principio, creo que es muy importante y estamos viviendo, como dije, en la conferencia parlamentaria Rusia-Latinoamérica, estamos viviendo tiempos históricos en esta humanidad y se está dirimiendo el futuro, ¿no? de cómo van a ser los próximos siglos. Así que creo que es sumamente valioso el trabajo que ustedes hacen. Agradezco nuevamente la invitación, me siento muy feliz también por las palabras del estimado Manuel y tuyas, Carlos, como siempre. Así que bueno, siempre a disposición y un abrazo grande desde aquí, desde Argentina. Muchas gracias, Cristian. Doctor Espinosa, muchas gracias. Y esto, bueno, pues, doctor, sus palabras también, por supuesto. Veo que Cristian está en Argentina y tiene un portador en el vaso para té, ¿verdad? Una pastafka de chaya. Sí. Muy buena, muy colorida. Excelente. Sí. Un recuerdo de uno de los viajes. Perfecto. Claro. Y debo decir, si se me permite 30 segundos. Adelante. Una felicitación y mucha alegría porque creo que tiene Nicaragua, que es un país que queremos mucho los argentinos y que creo que tiene un brillante futuro, porque tuve el enorme placer de escuchar y de cambiar unas palabras con un cuadro político formidable de tu patria. Te voy a tutear, Manuel, perdón el atrevimiento, de tu patria, y es Laureano Ortega. Realmente una persona con una claridad mental impresionante y muy enfocado y muy claro en lo que son los tiempos que se están viviendo. Así que una felicitación por tan... no es de sorprender que una patria como la nicaragüense dé esos cuadros políticos al mundo. Claro. No, gracias por las palabras. Vamos a hacerle llegar tu mensaje, tu saludo al compañero Laureano. Aquí decimos, hijo de tigre nace rayado. Y además, él tiene el mejor maestro. Por supuesto. Día a día, él tiene la mejor escuela. Es privilegiada la formación del compañero Laureano, claro que sí. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Bueno, esto ha sido la conferencia número 36, la 36ª conferencia, y por si acaso que esto todavía no se acaba, así que atentos porque tenemos una importante agenda, ¿no?, de expositores que ya ustedes saben, ¿no?, el nivel, el calibre intelectual de los expositores que siempre nos acompañan. En este caso, por supuesto, nuestro amigo, nuestro admirado amigo, a quien ya hemos conocido acá en Moscú. Acá en Moscú se está dando la desvirtualización también, como saben, estuvimos con el doctor Huchenreuter, Cristian Lamesa, ya seguramente por acá el doctor Manuel Espinosa, y seguimos pues transmitiendo con mucho gusto desde la capital del mundo multipolar, Moscú, a -2 grados bajo cero en este inicio de invierno. Esto ha sido la conferencia número 36, Vivir bajo amenaza, la guerra híbrida de las ONGs contra Rusia. Gracias a Cristian Lamesa. Señores, gracias, Cristian. hasta la próxima, y un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores y por supuesto a los participantes del curso que hacen posible estas conferencias. Y claro, a nuestro editor, a nuestro publicista Iván León en controles. Saludos y muchas gracias. Saludos, un abrazo.
farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.